a, a este nuevo módulo en el cual nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con la fisiología, la fisiopatología del sistema ventricular y del líquido cefalorraquídeo. Hoy nos van a estar acompañando un grupo de estudiantes, todos interesados, que de forma voluntaria decidieron eh, leer sobre este tema y que todos aprendamos. Entonces, la idea es que vamos a empezar con esta parte de anatomía, fisiología, mmm, tanto del sistema ventricular y del líquido cefalorraquídeo y conforme vayamos avanzando en el módulo, pues estaremos viendo posteriormente casos clínicos, una integración clínica radiológica y por último nos va a estar acompañando el doctor Hakim, quien tiene bastante experiencia en las patologías del sistema ventricular y del líquido cefalorraquídeo. Entonces, no siendo más, damos bienvenida a este módulo. No te escuchamos, Julián. Ahora sí. Listo, perfecto. Listo, entonces, bueno, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Julián Andraus, soy médico egresado de la Fundación Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla y hoy, como bien dijo Teo, iniciaremos con el módulo de hidrocefalia. Es importante siempre empezar con las bases y saber dónde estamos y de qué estamos hablando, por lo que iniciaré esta charla junto con mis compañeros, hablando inicialmente de lo que es la anatomía. Entonces, iniciamos pues anatomía, vamos a hablar de la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo, de las funciones y la fisiología de este líquido, de el uso de la punción lumbar diagnóstica para entender cómo vamos a aplicar estas propiedades del líquido cefalorraquídeo en la clínica. Entonces empecemos con la anatomía. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo está contenido en el sistema ventricular, el cual hace parte del encéfalo como tal y que tiene su desarrollo conjunto a lo que vamos desde el encéfalo primitivo hasta el encéfalo no tan primitivo, y que su punto de partida y la forma que va a tener nos hace o nos da un indicio de cómo es el desarrollo del encéfalo. Son cuatro cavidades conectadas por dos acueductos. Tenemos los dos ventrículos laterales. Un momento mientras coloco aquí el señalador. Entero. Tenemos dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo que está conectado con los ventrículos laterales por el agujero interventricular, y posteriormente el tercer ventrículo va a estar conectado con el cuarto ventrículo con el acueducto de Silvio. Listo. A veces nosotros no prestamos mucha atención a los ventrículos en sí y a veces ignoramos las características propias de ellos y no es tanto los ventrículos, sino las, qué pena, las estructuras que están adyacentes a él. Por tanto, eso es en donde radica la importancia clínica de los ventrículos cuando pasamos a hablar de hidrocefalia tanto aguda como hidrocefalia crónica. Listo. Entonces empecemos a describir cada ventrículo. Si cogemos y tomamos el encéfalo y lo cortamos a nivel del cuerpo calloso y quitamos el cuerpo calloso, tendríamos esta proyección de superior a inferior, es decir, un corte completamente axial, pues donde vendríamos a evaluar los ventrículos laterales. Sabemos que los ventrículos laterales se van a dividir en cuatro cavidades: el cuerno anterior, el cuerno posterior, el cuerno inferior o lateral y el atrio. El cuerno anterior está encontrado 100% en el lóbulo frontal y se relaciona
directamente con estructuras de gran importancia clínica como son en la cabeza del núcleo caudado, la fimbria, el fornix, aquí un poco más posterior, el tálamo, listo, y los ganglios de la base que son estos que están acá abajo, que son el glóbulo pálido y el putamen un poco más inferior al núcleo, a la cabeza del núcleo caudado. Si continuamos y vemos un corte coronal, encontramos esta imagen tomada de Netter, en donde vamos a evaluar de manera un poco más específica las estructuras que se encuentran delimitando las paredes de los ventrículos laterales. Encontramos que el ventrículo lateral en este corte va a tener una forma, un momento, espera, va a tener una forma de triángulo recto, en donde el borde más externo va a estar comprendido por la cabeza del núcleo caudado, listo, y el cuerpo. El borde inferior y hacia lateral va a estar dado por el tálamo, el borde medial va a estar dado por el septum pellucidum, listo, y de aquí de medial hacia lateral van a estar apareciendo lo que son los plexos coroideos. Existe también en la anatomía una correlación importante que es el cuerpo calloso, que va a estar dando el techo del ventrículo, del cuerno anterior del ventrículo lateral. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque este cuerpo calloso va a dar un punto de contención durante la dilatación del ventrículo, del cuerno anterior del ventrículo lateral. Y esto se correlaciona con los pacientes con hidrocefalia aguda o crónica. Cuando los vamos a evaluar en una tomografía o en una resonancia, vemos que la dilatación característica va a dar que este ángulo, que generalmente es un ángulo obtuso, se vuelve un ángulo agudo. Y tenemos un indicador que si medimos este ángulo y nos da menor a 70 grados, es un indicio importante y con una buena sensibilidad en pacientes en donde tenemos una sospecha de hidrocefalia crónica. Listo, y lo estamos confrontando con los diagnósticos diferenciales de demencia. Si continuamos, pasamos al tercer ventrículo. En el tercer ventrículo tenemos que tener claro que esta cavidad es como un bolsillo, tiene la forma de un bolsillo y está en todo el centro del encéfalo y es lo que va a corresponder a lo que conocemos como el diencéfalo. Sus paredes laterales van a estar comprendidas por el tálamo, listo, su pared inferior, su borde inferior va a estar comprendido por el hipotálamo, la pared posterior va a estar dado por la eminencia pineal o de la glándula pineal y la comisura posterior, y el borde anterior va a estar dado por la comisura anterior, que es importante tener correlación aquí con las cisternas que encontramos acá abajo, que son las cisternas intercarotidias, las cisternas las cisternas de la comisurales, listo, que tenemos estructuras importantes ahí como posteriormente serán estructuras vasculares como la circulación anterior que tienen todo este recorrido, que sustancias y que malformaciones aneurismáticas a este nivel podemos encontrarlas como marcadores anatómicos estos elementos. A nivel, es importante que se correlacionar esto con sus paredes laterales porque sabemos que a nivel, está comprendido en todo y toda el área intertalámica, listo, entendiendo que tumores a este nivel, ya sea a nivel más anterior o posterior, van a tener una afectación del paciente en las funciones del tálamo. Listo. Continuamos, tenemos que el tercer ventrículo va a estar conectado con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, el cual tiene otras funciones aparte de comunicar estas dos cavidades. Y es que en la sustancia negra la sustancia gris periacueductal encontramos centros moduladores de lo que son las respuestas al dolor y la anestesia, así como encontramos parte de la formación reticular que sabemos que es el sistema activador de la corteza. Si continuamos al cuarto ventrículo, el cual es una estructura bastante compleja, ya por todas las estructuras de sustancia y núcleos que se encuentran en su piso. Esto es una imagen, perdón, del tercer ventrículo evaluado de manera por vía endoscópica. Sabemos que una de las formas de llegar al tercer ventrículo es mediante la endoscopia para resolver problemas como la hidrocefalia o tratar patologías como el papiloma del plexo coroideo del tercer ventrículo. Listo, y aquí vamos a tener aquí la comisura anterior, la porción anterior de la vasculatura de la arteria cerebral anterior, la arteria basilar y los cuerpos mamilares acá hacia posterior. Y esta es nuestra cavidad, aquí tenemos los tálamos
Y esto es nuestro diencéfalo y este es nuestro tercer ventrículo. Continuando, pasando al cuarto ventrículo, tenemos que es una cavidad con forma de rombo que va a iniciar desde la apertura del acueducto de Silvio o acueducto cerebral hasta el óvex, que es donde finaliza y donde se va a iniciar el canal central de la médula. Listo. ¿Qué es lo importante y qué es lo clínicamente interesante en el cuarto ventrículo? Que aquí, si nosotros retiramos el cerebelo, que vendría siendo la estructura que tenemos, que estamos, que se ha quitado en este corte, encontramos aquí los pedúnculos cerebelosos, y en el piso del cuarto ventrículo, el cual podemos dividir por la mitad, en un triángulo superior y un triángulo inferior, vamos a tener áreas que nos denotan la localización de núcleos o de orígenes aparentes de ciertos pares craneales. Por ejemplo, aquí tenemos el colículo facial, que va a ser propio de la eminencia o de la salida del nervio facial hacia posterior de la fobia superior, el cual a su borde más superior, que es encontramos el locus cerebrus, que es un centro importante en lo que es el control noradrenérgico del encéfalo. Si continuamos hacia inferior, siguiendo lo que es la estría medular, vamos a encontrar el trígono del vago y el trígono del hipogloso, que sabemos que son pares craneales encargados del hipogloso del movimiento de la lengua y el vago de muchísimas y muy variadas funciones a nivel visceral. Listo. Y sabemos que si tenemos alguna alteración a este nivel, los signos clínicos que debemos de buscar son afectaciones de estos pares craneales, ya sea parálisis facial nuclear, alteraciones en la motilidad de la lengua, alteraciones viscerales en el pulso o en el pulso o en la peristalsis intestinal. Y si vamos un poco más abajo, encontramos un área tal vez no muy conocida por muchos, pero que hace parte de unas estructuras de vital importancia que son los órganos periventriculares. Y esta estructura que encontramos aquí es la sustancia, el área póstrema. Esta área póstrema es lo que comúnmente conocemos como el centro del vómito. Es decir, que estos órganos periventriculares, que son estos de acá, el órgano subcortical, el órgano vascular, la eminencia media, la neurohipófisis, la glándula pineal, el órgano subcomisural y el área póstrema, son áreas de los ventrículos, más que todo del tercero y del acueducto y del cuarto, en donde no encontramos barrera hematoencefálica. Por tanto, son muy sensibles a lo que vendría siendo la presencia de sustancias nocivas a nivel encefálico. En el caso del área póstrema, sustancias que pueden ser posibles eméticos irritan este núcleo de células y desencadenan lo que conocemos como el reflejo del vómito. Si vamos aquí a la glándula pineal, recordemos que es la pared posterior del tercer ventrículo, sabemos que esta es un área encargada de regular lo que es el ciclo sueño-vigía de acuerdo a los estímulos luminosos. Volviendo acá, esto es un dibujo y un esquema encontrado también en Anatomía de Gray, en donde se correlaciona de manera un poco más didáctica para poder entender qué es lo que estamos viendo acá. Aquí tenemos el colículo facial, donde estarían los núcleos, los cuerpos de las neuronas que hacen parte o que inician el núcleo motor del facial. Listo. Y tenemos la fobia superior, que muy cercana a ella está el locus cerebrus, que es acá. Listo. Tenemos la eminencia medial, que se forma por la continuación de los cordones posteriores, que están acá, el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme. Listo. Y seguimos acá, tenemos el trígono del vago, el área vestibular acá, el trígono del vago, el trígono del hipoglosio y el óvex, que es donde finalizaría el cuarto ventrículo. Bueno, yo hablando de la producción y la circulación del líquido cefalorraquídeo, en este caso, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Escuchan? Sí, muchas gracias. Bueno, en cuanto vamos a hablar de los ventrículos encefálicos y también el conducto central de la médula espinal, se van a encontrar recubiertos por el epéndimo. El epéndimo va a ser unas células ependimarias, las cuales van a tener una forma cuboidea. Estas van a ser unidos por sonula adherens, van a tener microvellosidades y cilios. Bueno, uy,
Bueno, a diferencia pues de las células del plexo coroideo, estas no se van a encontrar sobre una membrana basal. Estas se van a encontrar pues directamente sobre la glía o las prolongaciones de la glía. De las... Mm, al parecer al doctor Julián se le fue la conexión o no sé qué habrá pasado. No sé si pronto pues alguno de ustedes del grupo le pueden escribir o si alguien más puede compartir la pantalla para que continuemos. Ya vamos a solucionar, Gustavo. Disculpen un momento. Listo, doc. Perfecto. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, señor, ya la estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, retomando lo que veníamos diciendo, vamos a encontrar que tanto los ventrículos encefálicos como el conducto central de la médula espinal se van a encontrar delimitados por el epéndimo. Entonces, el epéndimo va a estar conformado por estas células cuboideas, las cuales van a tener microvellosidades, también van a tener un cilio. Además de esto, ellas se van a caracterizar por tener una gran cantidad de mitocondrias, por lo cual ellas van a tener una gran actividad metabólica. Además de esto, estas se van a encontrar unidas principalmente por sonda adherens. Otra característica principal es que estas se van a encontrar o se van a encontrar directamente encima de las prolongaciones astrocitarias. Además de esto, cabe destacar que hay algunas células que pues tienen un tipo de especialización, los cuales se van a llamar tanicitos. Estos se van a encontrar en una célula en unas regiones específicas, pero sobre todo en el tercer ventrículo. Estas, pues como se lo ve en la imagen, es la última célula, en la cual esta va a tener una prolongación, la cual va a terminar pues, en un pie terminal, que usualmente va a terminar conectando con algún vaso sanguíneo o también con el neurópilo. Esta célula va a tener la función principal de generar intercambios entre los ventrículos y pues la parte circulatoria. Sigue, por favor. Y bueno, ya hablando del plexo coroideo, este se va a extender desde el asta inferior del ventrículo lateral hasta hasta el atrio del ventrículo lateral. Entonces, estos van a tener se van a encontrar conformadas principalmente por unas vellosidades, las cuales pues a su vez van a estar conformadas por estas estructuras cupuliformes que se logran ver en la imagen de la derecha. Estas estructuras, cada una de estas estructuras cupuliformes van a estar conformadas por estas células cuboideas, que ya van a ser las células coroideas. Estas, bueno, estas también a su vez van a tener pues, la irrigación y van a tener una irrigación principalmente por tanto arterias coroideas como arterias cerebelosas. Entonces vamos a encontrar que tanto el asta inferior como el atrio ventricular lateral y el cuerpo del ventrículo lateral se van a encontrar irrigados por la arteria coroidea anterior y también por la arteria coroidea posterolateral. Por otro lado, el plexo coroideo del tercer ventrículo, este se va a encontrar irrigado por la arteria coroidea posteromedial. El plexo del cuarto ventrículo va a ser por la arteria coroidea posterior-inferior y ya la prolongación de que se encuentra dentro del foramen de Luschka, este se va a encontrar principalmente irrigado por la arteria cerebelosa anterior-inferior.
Sigue, por favor. Pues aquí vamos a tener unas imágenes en las cuales en la A vamos a tener principalmente estas vellosidades que van a ser como este tipo de forma. Cada uno de estos puntos van a ser estas estructuras cupuliformes que pues el acercamiento se encuentra en la imagen número B y finalmente cada una de estas va a tener va a estar conformada por estas células cuboideas que van a ser estas células coroideas, las cuales van a ser también las células cuboideas, que van a tener microvellosidades, van a tener, al igual que las células del epéndimo, un gran número de mitocondrias y pues a diferencia, como se logra ver en la imagen, estas sí van a reposar sobre una lámina basal y a su vez esta va a estar encima de un tejido conectivo que va a estar de fibras colágenas y también de fibroblastos. Sigue, por favor. Gracias. Además de esto, vamos a encontrar que este tejido conectivo va a estar delimitado también junto a otra membrana basal y ya va a conectar junto a un vaso sanguíneo cuyo endotelio va a ser fenestrado. Esto va a permitir pues el paso del plasma para realizar el ultrafiltrado que pues después de un proceso se convertirá en líquido cefalorraquídeo. Una característica importante que tienen estas células, o pues para permitir el paso ya sea de plasma al líquido cefalorraquídeo, es que ellos tienen que generar un tipo de gradiente osmótico. Este tipo de gradiente osmótico se va a generar por una molécula o por una estructura importante, la cual va a ser una bomba sodio-potasio, pero esta va a ser unidireccional, la cual este va a generar este gradiente osmótico y va a ayudar a la atracción del agua. En este caso, pues vamos a jugar o pues nos vamos a dar cuenta que hay una estructura que van a ser la acuaporina tipo 1, que va a ser aquella que se va a encontrar presente en estas células coroideas, pero pues en otros estudios que han empezado a salir, se han dado cuenta que hay una acuaporina tipo 4, que no es la que poseen estas células, pero se han dado cuenta que esta es la que mayor función tiene en el paso del agua. Entonces, pues se está reevaluando la función tanto como de bomba de agua de estas células. Sigue, por favor. Ya en cuanto a la circulación del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener, como ya se había mencionado a lo largo pues, de la parte de la anatomía, vamos a encontrar que estos van a pasar de los ventrículos laterales al tercer ventrículo y posteriormente, finalmente, cuarto ventrículo. Una vez ahí, este va a pues, salir o llegar al espacio subaracnoideo por medio de los agujeros de Luschka y el agujero y también el agujero se me olvidó, el agujero de Mayendi. Mayendi, gracias. Entonces, una vez llegan aquí al espacio subaracnoideo, van a tener funciones específicas. Entonces, las primeras funciones principalmente es evitar que el encéfalo genere como pues de manera corporal, genere una compresión encima de vasos sanguíneos o estructuras importantes. Esto, al igual que junto a otro tipo de estructura en la cuales van a ser las trabéculas aracnoideas, este también va a generar que el encéfalo, mantener el encéfalo en una posición pues exacta, de tal manera que con los movimientos del día a día este no genere lesiones o pues no cambie de posición. Una vez ahí, para que logre reincorporarse pues al sistema sanguíneo como tal, este va a tener dos tipos de salida. Entonces, en la primera, vamos a tener que estos van a llegar a los senos venosos que se encuentran en la parte lateral. Ya mirando la imagen de la derecha, son estos espacios o triángulos que se encuentran en azul. Sí, que van a ser los senos venosos laterales, pero también, sobre todo, al seno sagital superior. Estos van a llegar, o el líquido cefalorraquídeo va a poder llegar ahí por medio de las vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades aracnoideas, o pues el paso del líquido por estas vellosidades puede ser por dos formas. Entonces, en la primera puede ser por medio de las uniones de estas células, pero pues la gran parte de este líquido va a pasar por medio de vesículas, pues va a pasar por medio de las células, por medio de algunas vesículas que van a ayudar al paso del líquido. Además de esto, se está reevaluando otra, o pues no se tiene otro tipo de salida o reincorporación que se encuentra en la lámina cribiforme, en unos canalículos que tienen los repliegues bueno, aracnoideos, en los cuales estos van a llegar pues, a los conductos linfáticos nasales. Este conducto o esta vía se está evaluando porque puede ser la vía de entrada bueno, de varios microorganismos, como lo serían virus y bacterias, que generarían procesos infecciosos, como lo sería la meningitis. Siguiente, por favor. Muy buenas tardes a todos. Siguiendo con la presentación, voy a hablar
de fisiología del líquido cefalorraquídeo. Pues hablar de la fisiología del líquido cefalorraquídeo es muy importante hablar de la composición del mismo, puesto que físico-químicamente sabemos que el líquido cefalorraquídeo en su aspecto físico es un líquido claro, transparente, de aspecto de cristal de rocas, que es la descripción que siempre nos encontramos en los textos de medicina. ¿Listo? Químicamente vemos que tiene unos iones, tiene unas moléculas como sodio, potasio, cloro, bicarbonato, que con respecto al plasma sanguíneo, pues vemos que el sodio y el cloro, el sodio es muy similar con respecto al plasma sanguíneo en su concentración, pero el cloro un poquitico más elevado. Y la glucosa sí difiere con respecto al plasma sanguíneo, siendo esta mucho menor. Las proteínas de igual manera son en mucho menor proporción al plasma sanguíneo, y esto pues se debe principalmente a la barrera hematoencefálica, a la barrera hematorraquídea, que no permite el paso de estas macromoléculas. Y el pH, que es un poco limítrofe a ácido de 7.3 con respecto al plasma sanguíneo. Como nos explicó muy bien nuestra compañera, ¿no? El sitio de producción del líquido cefalorraquídeo, pues principalmente, que es en los plexos coroideos, y de absorción, que es principalmente en las vellosidades aracnoideas del seno sagital superior, pues también hay otros sitios extracoroideos que también tienen, o se ha demostrado que tienen producción de líquido cefalorraquídeo, como son el epéndima ventricular, el espacio subaracnoideo, los capilares pioaracnoideos y el parénquima cerebral. De igual manera, en la absorción hay sitios donde hay vellosidades extraaracnoideas, donde hay absorción o rutas de absorción, como son el epéndima ventricular con sus venas subependimales, las venas corticales de la leptomeninges, el sistema venoso de los capilares pioaracnoideos, el sistema venoso profundo de los plexos coroideos mismos y los canales linfáticos. Hablar pues de fisiología del líquido cefalorraquídeo, pues es importante hablar de cómo es la tasa de producción de este líquido a nivel ventricular. Se sabe que el líquido cefalorraquídeo se produce una tasa de 0.3 a 0.4 mililitros minuto. Esto da en una hora a 20 mililitros en una hora, y en el día aproximadamente 500 a 600 mililitros. Este es un volumen, una producción constante, una tasa constante de producción de líquido, y va a dar un volumen total de líquido cefalorraquídeo en adultos de aproximadamente 90 a 150 ml. En recién nacidos, disculpen, en recién nacidos difiere este valor de 10 a 60 mililitros. La reabsorción de líquido cefalorraquídeo, como nos comentó muy bien nuestra compañera, se da por medio de las vellosidades aracnoideas del seno sagital superior. Tiene también una tasa de reabsorción que es de 1.5 mililitros minutos. Esta tasa de absorción está dada o es dependiente de un gradiente de presión respecto de la cavidad ventricular con respecto al vaso, al sistema venoso. Cuando ese gradiente de presión se vence, se da la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, que es algo constante de igual manera. Hablar también de pues, la fisiología del líquido, también tenemos que hablar de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, que es una medición que hacemos cuando hacemos la punción lumbar, que ya posteriormente se va a explicar cómo es el procedimiento. Y esta presión de apertura del líquido cefalorraquídeo va a ser esa presión con la que sale el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo, principalmente pues, o cuando se hace la punción lumbar. Listo. Los valores normales son de 18 hasta 25 centímetros de agua en adultos y de 1.5 a 8 centímetros de agua en recién nacidos. Todo esta parte de cinética del líquido cefalorraquídeo, de cómo es su tasa de producción, de volumen, de reabsorción y la presión de salida, nos lleva pues también a pensar cómo se produce, cuál es el principal motivador a que se produzca el líquido cefalorraquídeo, que es lo que induce a que se produzca. Bueno, en los textos se ha identificado que hay un control neuroendocrino en la producción de líquido cefalorraquídeo, como son las aminas biógenas,
como la serotonina, el péptido natriurético atrial, que son hormonas en el cual en las células coroideas, en la porción vasolateral, en la porción apical, hay receptores de este tipo de hormonas en las cuales se ha identificado y se ha comprobado de que el estímulo de estas células con estas hormonas aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo y la ausencia de este tipo de hormonas pues va a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. De igual manera, ya hablando algo de las funciones del líquido cefalorraquídeo, vemos que pues una de las principales funciones que tenemos del líquido como tal es el efecto amortiguador del encéfalo. ¿En qué consiste? Sabemos que el peso del encéfalo del cerebro es de aproximadamente 1500, 1600 gramos. Y la densidad del encéfalo con respecto al líquido cefalorraquídeo es mayor. Entonces, cuando el encéfalo está sobrenadando en el líquido cefalorraquídeo, ese peso cambia drásticamente aproximadamente a 50, 60 gramos. Entonces, esta disminución de peso dentro de la bóveda craneana, o dado por la suspensión en el líquido cefalorraquídeo, es la que le confiere ese efecto amortiguador ante los traumatismos. Esta gráfica que les traje, pues muestra lo que nos explicó nuestra compañera en la circulación o el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y este flujo que empieza desde las cavidades ventriculares y se reabsorbe a nivel de los senos venosos y la vellosidad aracnoidea, está dado, está marcado por unos fenómenos, un fenómeno a macroescala que es la sístole cardíaca, que es esa sístole la que va a dar ese flujo, ese ritmo de flujo del líquido cefalorraquídeo desde la palpitación o los vasos sanguíneos de los plexos coroideos y las cavidades y el latido de las cavidades ventriculares hasta su absorción. Y a microescala vemos que este flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel del espacio subaracnoideo y a nivel de las cavidades ventriculares está dado, bueno, en las cavidades ventriculares, perdón, principalmente por el latido ciliar de los ependimocitos. Como nos explicó nuestra compañera, los ependimocitos que recubren todas las cavidades ventriculares tienen unos cilios. Estos cilios, este movimiento ciliar va a ayudar también a dar ese flujo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades y tiene funciones como de barrido de esas micromoléculas que se encuentran a nivel que están en la superficie de los ventrículos. Hablar también de fisiología del líquido cefalorraquídeo también es hablar de barrera hematorraquídea, que ya lo comentó nuestra compañera, con las uniones la función de las células coroideas con los vasos sanguíneos y con respecto al ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo, y también de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, como nos muestra la gráfica, es esa conjugación de el endotelio vascular con la lámina basal del endotelio, con la lámina basal de los astrocitos y los pies de los astrocitos, los podocitos, y los pericitos, que en conjunto van a ser una unión estrecha y van a ser esa barrera que va a impedir de que pasen macromoléculas dañinas para el parénquima cerebral y que hagan que el ecosistema neuronal sufra ante cualquier paso de moléculas dañinas. Vemos que el endotelio vascular tiene unas uniones estrechas en su cara lateral, disculpa, con su lámina basal del endotelio vascular, también la lámina basal de los astrocitos, en donde encontramos los canales de acuaporinas 4, lo mencionaron anteriormente, que nos ayudan al paso de moléculas de agua. Y esta barrera hematoencefálica nos va a conferir esa protección a nivel del parénquima cerebral para impedir el paso de esas macromoléculas que pueden ser nocivas, como proteínas, moléculas mayores a 60.000 daltons. Entonces, para redondear la idea entre la fisiología del líquido cefalorraquídeo, quise traer estas funciones que son la de protección, como ya les comenté, que viene siendo
esa protección que nos confiere el líquido cefalorraquídeo como amortiguador ante traumatismos, la nutrición y vía de señalización paracrina, como la nutrición, pues el líquido cefalorraquídeo también tiene estos iones, tiene glucosa, que es el motor de nuestras neuronas, tiene también minerales, tienen nutrientes que van a ayudar en la homeostasis de las neuronas y de todo el sistema nervioso, y la eliminación de los productos de desecho. Continuamos con punción lumbar. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Qué pena. Sí, señor. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar condiciones tanto fisiológicas como patológicas. La forma correcta de encontrar estas características al momento de hacer cualquier tipo de examen paraclínico, pues es con un examen denominado punción lumbar. Puedes cambiar a la siguiente diapositiva. Bueno, básicamente la punción lumbar se basa en colocar al paciente en posición fetal y en posición de cúbito lateral, ya sea izquierda o derecha, para introducir una aguja entre sus dos huesos vertebrales L3 y L4, atravesando la membrana intervertebral y llegando al espacio subaracnoideo donde se encuentra la caudaquina, ya que en este espacio la médula espinal no va a estar pegada a los bordes de su cavidad y pues nos va a dar un margen más amplio para hacer la punción y para no ir a causar una lesión medular. Esto se hace sobre todo con dos motivos. El primero es para la extracción de una muestra de líquido cefalorraquídeo, que es la que estamos tratando hoy. Y el segundo es para la inyección de algunos medicamentos, tanto anestésicos por la raquidia o con fines terapéuticos, por ejemplo, en algunos tipos de cánceres. Como todo procedimiento está contraindicado en algunos casos, por ejemplo, cuando ya hay una comprobación de un paciente con un aumento de la presión intracraneana, lo recomendable es no realizar de nuevo una punción lumbar debido a que la extracción de líquido puede volver a alterar los niveles de presión en la bóveda craneana y en las cavidades del sistema nervioso central. También cuando tenemos pacientes con cirugías lumbares en periodos de menos de un mes atrás del procedimiento, ya que esto puede alterar la respuesta de los músculos de las tres capas del dorso. Y también cuando tenemos pacientes con compromisos cardiorrespiratorios. Cuando sí está indicada una punción lumbar en condiciones clínicas, cuando tenemos una sospecha ya sea de meningitis, encefalitis, una hemorragia subaracnoidea, el síndrome de Resch, una inflamación de la médula espinal, esclerosis múltiple, o cuando ya tenemos un paciente que viene de tratamiento por hidrocefalia. Puedes cambiar a la siguiente, por favor. Entonces, ya mis compañeros habían tocado un poco la parte de la composición química del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la otra parte del examen citoquímico se compone de un examen macroscópico o físico, en el cual pues tenemos que fijarnos tanto en la textura del líquido como en sus componentes, como en sus macromoléculas y en sus componentes microcelulares. Entonces, el líquido normalmente, o sea, cuando encontramos un líquido cefalorraquídeo de un paciente sano, normalmente este es un líquido incoloro, como un agua. Cuando encontramos un líquido turbio, que es la imagen que está arriba, es porque hay presencia de células, microorganismos, en algunos casos proteínas. Entonces, esto nos puede dar un índice de que estamos en presencia o de una meningitis viral o que tenemos daño de la barrera hematoencefálica o que hay infección y hay una excesiva producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina G para contrarrestar esa infección. Está el otro líquido que es el sanguinoliento, que pues como su nombre lo indica es que tenemos presencia de células rojas que se encargan de transportar oxígeno y la razón de que este líquido se encuentre así es o porque realizamos un mal procedimiento e hicimos una punción traumática o porque tenemos una hemorragia subaracnoidea causada por el aumento de la presión en la bóveda craneana. También encontramos el líquido xantocrómico, que es por presencia de bilirrubina y lo tenemos en un tono amarillento, así como se ve en la imagen del centro. Y esto nos puede dar un indicio de que esta presencia de bilirrubina está por resultado de la degradación de los eritrocitos por enfermedades hemolíticas o también que realizamos algún tipo de punción traumática, un procedimiento mal hecho. Y cuando tenemos presencia de coágulos, pues vamos a encontrar un líquido también de un color rojo menos intenso y ya lo vamos a identificar es en el examen histológico donde vamos a encontrar tanto proteínas
como factores de coagulación. Esto nos puede dar un indicio tanto de que hicimos una punción traumática, un mal procedimiento, o de que tenemos un daño de la barrera hematoencefálica que está aumentando, que está alterando los niveles de presión de sustancias tanto en el intersticio como en el plasma sanguíneo de las arterias que irrigan el cerebro. Listo. Esa sería la bibliografía que utilizamos y ya ese sería el fin de la exposición. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy buena. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo más que quiera aportar. Bueno, conocer el sistema nervioso, el líquido cefalorraquídeo, el sistema ventricular y el espacio subaracnoideo es esencial cuando ustedes se van a enfrentar a cualquier tipo de patología del sistema nervioso central. En especial, todas las que tienen que ver con patologías en niños, vemos mucha hidrocefalia, o en adultos, que vemos pacientes con tumores y alteración de la circulación, o en pacientes que hacen meningitis. Quizás uno tiene 3 componentes que siempre debe estar muy pendiente y que siempre están implicados en la dinámica de la cavidad craneana. El encéfalo con sus 1400 gramos, el líquido cefalorraquídeo con sus 150 mililitros y el espacio vascular con 75 mililitros. La dinámica de esos 3 está implicada en todas las patologías que hay intracraneanas. Yo les voy a mostrar, no sé si me dejan compartir, como para mostrar algo más a lo que ya hicieron ustedes. Ya dejo de compartir, Doc. Un segundo. Listo. Bueno, este es un caso de un paciente con que le hicimos una neuroendoscopia. Entonces es como para mostrarles cómo ve uno. Ahí me están viendo, ¿cierto? ¿Ahí la ven? No se está viendo. No, profe. Espérense, entonces yo me salgo y vuelvo y comparto. A ver, listo. Ahí ya entré. Sí, señor. Bueno, entonces ahí sí me ven. Entonces, este es un paciente que le hicimos una neuroendoscopia. Si ustedes ven, acá uno ve el plejo coroide, el foramen de Monro. Miren el septum pelúcido que está fenestrado, tiene un hueco. Y acá al otro lado ustedes pueden ver el plejo coroide del otro lado. Entonces, ahí vamos viendo, a ver, acá. Entonces volvamos. Este es el septum pelúcido, el que está fenestrado, tiene estos huecos. Eso lo ve uno mucho en los pacientes con hidrocefalia. Y hay pacientes que tienen atrapamiento ventricular y nosotros entramos con el neuroendoscopio y hacemos estos huequitos. Cuando se tapa este foramen, nosotros hacemos estos huecos para que el líquido circule por el otro foramen de Monro. Ustedes acá ven lo que es el fornix. Miren cómo el fornix va hacia adelante y el fornix menor forma el reborde del foramen de Monro. Y acá baja para coger los cuerpos mamilares. Este es el plejo coroide. Y si ustedes lo van a ver que uno lo ve muy bonito. Entonces, fenestrado. Estos son venas septales. Este es el atrio ventricular. Si uno para acá, paremos un minutico acá, que ahorita les hablaron. Los ventrículos laterales tienen un cuerno frontal, un cuerpo, un atrio ventricular, que es esta zona, una prolongación esfenoidal o temporal y una prolongación occipital. Entonces, este septum pelúcido que está fenestrado me deja ver el atrio ventricular del otro lado y el plejo coroide, cómo lo ve uno sobre el tálamo, sobre el piso de los ventrículos laterales. Entonces uno va navegando, este es el atrio, esta es la prolongación esfenoidal o temporal y vuelve. Esta vena que ustedes ven acá es muy importante, se llama la vena tálamo estriada. Esa vena tálamo estriada se va a meter a través del foramen para buscar la vena cerebral interna, que está en el tercer ventrículo, está debajo de esto. Entonces acá vemos foramen de Monro,
vemos el fornix, el cuerno frontal, acá estaría. Esta es la cabeza del núcleo caudado, acá estaría el tálamo, esta es la vena talamostriada. Entonces uno empieza a navegar, acá nos vamos a meter a través de este. Miren qué belleza, como se ve en lo que mostró la compañera de cómo se ven el plejo coroide y estos vasos que son los que producen el líquido cefalorraquídeo en más o menos un 40%. Cuando no teníamos sistemas de derivación, los neurocirujanos en el siglo XX, a comienzos, en especial el doctor Dandy, ellos abrían por la parte occipital, entraban al ventrículo y coagulaban todo esto, lo quemaban, para hacer que el líquido cefalorraquídeo no se produjera. Y eso era un tratamiento para la hidrocefalia. Ustedes ven cómo se ve el plejo coroide a través del foramen. Esta es una arteria del plejo coroide, una arteria del septum. Y miren cómo está el otro lado. Mire, entramos a través del huequito y buscamos el otro foramen de Monro. Miren el fornix acá. Entonces estos son los pilares del fornix, el fornix menor. Acá uno entra y corre esto, lo coagula para lograr hacer la tercera ventriculostomía. Bueno, eso les quería yo mostrar. No sé si hay alguna otra observación, algo más que quieran comentar. Estamos con la idea de que logremos, no he podido contactar al doctor Hakim, pero para nosotros sería espectacular que él viniera y nos hablara de hidrocefalia. Yo ahorita lo voy a volver a llamar para invitarlo para que esté con nosotros el 23 de septiembre. Listo, entonces en pro del tiempo, yo creo que dejemos hoy ahí. Les agradezco mucho a los expositores. Por favor, los que expongan, muestren su foto. Queremos saber quiénes son. Y no sé qué más quiere decir Gustavo o Laura o Valeria. ¿Dónde está Valeria? No la veo. No, Doc, pues muy buena la charla también por parte pues, de nuestros compañeros y pues claro, los videos y las cosas que usted nos comenta al final, pues también como para hacer como una integración final de todo también. Buenísimo. Bueno, entonces mil gracias a todos y nos vemos en 8 días. Gracias a Mucho ustedes y a los gusto. expositores. Gracias. Muy chévere Con mucho la gusto. charla. Perdón, ¿alguien podría leer lo que acabo de escribir, por favor? Dice, quiero agregar, la presión del líquido cefalorraquídeo varía con la edad, incluso con los cambios de posición, y es de 1.5 a 8 centímetros. En los recién nacidos y a 8 centímetros y de 4 a 8 en menores de 6 y en adultos puede ser hasta 12 centímetros. Con relación a eso, mire, apréndase en esto. La presión del líquido cefalorraquídeo siempre va entre 6 y 15. Eso es como lo normal. Es la presión de los centímetros de líquido cefalorraquídeo o de agua. Yo antes pensaba que eran milímetros, pero cuando vimos la conversión no cuadra. Entonces es de 6 a 15. Si uno tiene menos de 6, está en presencia de una patología que se llama la hipotensión del líquido. Si uno está en mayor de 15, ya está en la hipertensión del líquido cefalorraquídeo, hipertensión endocraniana. Existen otras patologías que ya son más raras y que se ven con frecuencia, pues con frecuencia no, uno o a veces un caso cada 2 o 3 años. Nosotros en los últimos años hemos visto 2 que se llama la hidrocefalia de presión negativa. Son pacientes hidrocefálicos que uno le hace punción lumbar y la presión está menor de 6. O el caso del síndrome de Hakim, que es la hidrocefalia de presión normal. Y que de pronto en esa oportunidad el doctor Hakim nos irá a hablar de eso. Entonces, bueno, muy bien, muchas gracias a todos y no sé qué más comentarios haya fuera del de Teo.
Entonces, una feliz tarde para todos, una feliz noche y nos vemos en 8 días. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los expositores.